a pasarnos al módulo que sigue en lo que se refiere a cómo abordar la temática, ¿no? Entonces, ahora me voy a dedicar un poco más a preguntarles a ustedes o a que ustedes me pregunten a mí sobre el tema. ¿Qué tema nos toca hoy? A ver, Cáncer para de empezar, si colon y estamos en el recto. mismo módulo. ¿En cuál, Richard? Cáncer de colon y recto. Eso, cáncer de colon rectal. Eh, Eso de clasificarlo de colon y recto es por las características que tiene el recto que son un poco diferentes, pero pues finalmente son pan con lo mismo, ¿eh? La única parte final que es el anodermo, que es el ano en sí, que ya no está ubicado, ese se comporta como los tumores de piel. Entonces, prácticamente, ¿no? Pero de ahí para arriba, de la línea dentada para arriba, hasta llegar a la válvula ileocecal, pues es cáncer de colon y recto. Curiosamente, no ubicamos el cáncer de apéndice ahí, ¿no? Sin embargo, pues deberíamos ubicarlo ahí, porque pues es parte del colon y del recto, de hecho, ¿no? Bueno, del recto en sí pues, está a la distancia, son los extremos opuestos, ¿no? Pero bueno, venga, a ver si alguien quiere hacer algún comentario. Miren, si pudieran ahorita, de manera de organizarnos, porque estamos acostumbrados a ver frecuencia, tal vez fisiopatología, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, pronóstico. En el caso del diagnóstico, cuando se trata de cáncer, siempre tenemos que ubicar etapificación, exámenes de extensión para etapificar bien a los pacientes, tratamiento y pronóstico. Si pudieran ustedes ordenarse en ese sentido en lo que vamos llevando la plática, porque pues finalmente ahora vamos a tener considerados hoy y mañana para cáncer de colon, y entonces pues estamos hasta ahorita bien. Eventualmente pudiera ser que nos adelantáramos un poco. Por cierto, no he recibido ningún trabajito, ahora se los hice saber ahora que les mandé todas las platiquitas, incluso ya está por adelantado, de 2 semanas, no de más, hasta la tercera semana, todavía tenemos algunas, ya prácticamente agotamos todo el curso con las pláticas que les mandé. No he recibido ninguna noticia de ustedes en cuanto a su trabajo de casa. Falta que ni siquiera se hayan asomado todavía a ver de qué se trata, porque son capaces, ¿no? Pero bueno, cada quien. Eh, pues venga con la cuestión de esta del cáncer de colon, que tienen alguna pregunta o duda, o ya se entendió perfecto y ya ahí muere. Ya nada más les pregunto yo. ¿No? ¿No se animan? No veo ninguna manita levantada. Doc, en cuanto al factor de riesgo para desarrollar lo que sería el consumo de carnes rojas, sí está como que muy marcada esa parte. No, la verdad O, es que no, siempre y cuando yo pondría más bien consumo selectivo, que hay personas que tienen consumo de alimento muy selectivo. Entonces, y sobre todo en las edades de ustedes, y ahora que en la educación no se les toca ni con el pétalo de una rosa, honestamente, yo me formé todavía en la era de las madrinas, ¿no? Era de pellizco, jalón de oreja, jalón de pelos o cintarazos, que creo que eso ya no saben, creo que ni han de saber ustedes que eso existió, o si les ha tocado, bueno, pues todavía tienen algo de herencia al respecto. Como que carajo, si no vas a comer, cabrón, no de Paco, ¿no? Y pues sí comíamos, ¿no? Pues no dejamos de ser melindrosos, ¿no? Pero pues ahora entonces no falta el chavo de sopa y carne. Y no le entran las tortillas, y no le entra otra cosa, sopa y carne, sopa y carne, sopa y carne. O carne, y si no hay sopa, mejor. No hay pura carne y se puede reventar ocho bisteces, ¿no? O 5 bisteces si hay posibilidades económicas, ¿no? Y como que les hace fucha todo lo demás, ¿no? Casi que casi. Entonces, refresco y carne. Bueno, yo creo que eso, que es tan selectivo, precisamente dentro de la fisiopatología de la formación, los cancerígenos se observan menos cuando las personas ingieren más fibra. Entonces, las carnes rojas acompañadas de una buena cantidad de fibra muy probablemente no estén tan relacionadas con la presencia de cáncer de colon.
Y aquí viene otra vez a cuento del mismo médico, aquel que investigaba sobre diverticulosis en sus soldados ingleses, en sus soldados británicos, con respecto a los soldados ya ingresados en los sitios a donde tenían, pues eran colonias, donde habían colonizado, sobre todo en África, pues a donde los negritos pues comían un montón de fibra, por verduras, vegetales, etcétera, y frutos que no acostumbraban tanto los soldados británicos, que ya le entraban más justamente a la carne, a los refinados, a la harina, a las galletitas, cosas así. Y entonces encontraba una frecuencia más alta. Ciertamente hay una relación genética cuando nosotros tomamos en cuenta el síndrome de Lynch, y bueno, y las subclasificaciones que hay, porque ahora incluso ya hay el síndrome de Lynch 1 y Lynch 2 y no asociado. Un factor muy importante de riesgo para cáncer de colon es pariente con cáncer de colon. Eso es uno muy importante. Y el otro, que es en este caso la ingesta de carnes rojas, sobre todo se ve para los que acostumbran más a alquitranados, ¿no? O sea, cuando están más carbonizados, por decir así. Sin embargo, pues no es de todos los días, y casi la mayoría de veces se asocia con otro tipo de alimentación. Y entonces, si se tiene una alimentación variada, frugal y demás, no es que observemos más frecuencia de cáncer de colon. Lo que sí les puedo yo decir que cuando yo me formé y estaba en la época de ustedes, el cáncer de colon no lo tomamos tan en consideración como lo tomamos hoy. A raíz de que ustedes son más consumidores de lo mismo que comen los gringos, ustedes y yo también, o sea, no me puedo eximir, pero yo todavía sigo con costumbres un poquito más ancestrales, bueno, más de atrasito, en años, es mucho más frecuente con nosotros ya el cáncer de colon. Entonces sí tiene que ver con dieta y tiene que ver con dieta de bajo residuo, básicamente. Entonces, está asociada a las carnes rojas por lo que estoy mencionando y por ahí pudiera estar, ¿no? Entonces, el impacto no es tan importante. En porcentaje, pues es muy difícil estar metiendo dieta, cantidades, etcétera, como para poder manejar todas las variables, pero sí pudiera haber al respecto algo, ¿no? A ver, déjenme ver por acá. Aquí hay una pregunta que dice que si el tener alguna otra patología de Fer, como algún síndrome en el colon, puede favorecer la predisposición a cáncer. Pues este no es un curso de gastro. En el curso de gastro vimos síndrome de intestino irritable. Entonces, no se encuentra una frecuencia, que eso es lo más frecuente. O sea, de la sintomatología colónica en la consulta médica de gastro y también de cirugía de aparato digestivo, bueno, en este caso de abdomen o de aparato digestivo, como es mi caso, pues de cada 10 aquí en México nos ven, yo creo que 7, 8 con síndrome de intestino irritable, ¿no? Y no por ello hay una mayor frecuencia de cáncer de colon en ese club. Lo que sí puede haber es una confusión y un diagnóstico tardío por estar confiado en que la sintomatología es de síndrome de intestino irritable. Y entonces ya ahora sí nos iríamos a los factores de riesgo para cáncer de colon, y uno de los que ha mencionado justamente su compañero Ricardo es la ingesta de carnes rojas, ¿no? Entonces, como etiología. Pero ya como sintomatología de los factores de riesgo para pensar en cáncer de colon, y ya se los dije también, el número 1 es el pariente con cáncer de colon. Eso es número 1. Ahora, no es que sea el más importante, pero es el primero que se tiene que consultar. Casi nunca dentro del interrogatorio, y yo creo que también esto va a contestar un poco tu pregunta, Ricardo, bueno, y a todos los demás que lo oigan, casi nunca decimos, oiga, ¿y usted acostumbra a comer carnes rojas? Así como para ponerlo como factor de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo aceptados de cáncer de colon? Y eso cuando doy el tema de síndrome de intestino irritable o de síndrome de intestino sensible. Si al paciente con síndrome de intestino sensible le agregamos que tiene un antecedente de pariente con cáncer de colon, ojo, entonces pues ahí tenemos uno. Número 2, si le agregamos que ha perdido de peso más de 4 kilos sin forma inexplicable.
Número 3, que ha cambiado sus hábitos intestinales últimamente, que no era así y ahora ya es así. Eso es un factor de riesgo. Antes no era estreñido y se volvió estreñido, antes no era diarreoso, se volvió diarreoso. O tuvo una diarrea que pensó que era infecciosa y ahora ya le duró 15 días. Pues no tiene por qué ser, ¿no? Entonces hay que investigarlos más a fondo. Está también el sangrado, por supuesto, la masa palpable. Entonces son los factores de riesgo que casi siempre estamos nosotros buscando. Esos son factores de riesgo. Entonces, el hecho de tener síndrome de intestino irritable, y ese casi se instala en las mujeres, que es muchísimo más frecuente desde la secundaria, rumbo por ahí cuando se vuelven quinceañeras. En los varones también existe, pero es una frecuencia como yo creo que de 4-1, ¿no? Si no es que de 5-1 o hasta más, ¿no? Y a lo mejor yo podría yo decirles que de 8-2, ¿no? No sé si de 4-1. En ese caso, pensando que es mucho menos frecuente en varón, ¿no? Entonces tenemos paciente con síndrome de intestino irritable que se le instala, pues ya traen desde entonces, pues pueden traer la onda de que predomine el estreñimiento, de que sea mixto, estreñimiento, diarrea, que predomine la diarrea, pero son cíclicos y no traen bronca. Ahora, cuando ustedes ven por primera vez un paciente, otro factor de riesgo que se me pasó a decirles es tener 50 años de edad. 50 años de edad para arriba, ahí es a donde la frecuencia es mucho más alta. Entonces, ojo con eso. Perdón, no puse el cargapilas. Lo voy a hacer, se nos termine a media plática. Tengo suficiente, pero más vale. Una vez lo pongo. Todavía me sigo aquí con mi computadora prendida por 3 horas más, con las consultas. Bueno, entonces, si yo ya descarté esos factores de riesgo, entonces, pues no pasa nada. Pero si el paciente, por ejemplo, me viene a ver una mujer que por primera vez empieza con síntomas y tiene 50 años, está alrededor de los 50 años, pues de entrada yo le mando su colonoscopía. Como estamos ahora, colonoscopía. ¿Por qué? Porque el mejor método diagnóstico, ya con síntomas encima, es la colonoscopía. Para una población abierta, un buen método para hacer diagnóstico de cáncer de colon en la actualidad es hacer sangre oculta en heces con un método de marcadores de anticuerpos monoclonales que son muy específicos para tumor, y entonces si sale positivo, pues nos habla muy en favor de que pudiera ser por tumor, ¿no? Claro, esa sangre oculta en heces puede no venir de colon, puede venir del intestino delgado hasta del estómago, ¿no? Pero no importa. La prueba que se hacía tradicionalmente de guayaco es altamente sensible, pero altamente inespecífica. Entonces, lo único para lo que nos servía la de guayaco es cuando salía negativa. Cuando salía negativa, pues ya sabíamos que no tenía sangre oculta en heces, pero eso no descartaba cáncer de colon, porque hay algún cáncer de colon que no sangra. Y entonces, no porque no sangre, no tiene cáncer de colon. Entonces, ojo, hay que andar a las vivas. Entonces, realmente otros síndromes relacionados con cáncer de colon, ahí sí, que eso ya lo venimos viendo nosotros con poliposis múltiple, bueno, no es de la materia de ustedes, colitis ulcerosa crónica idiopática, está algunos poliposis familiar, por supuesto, y pues nada más, o sea, otras, enfermedad de Crohn, no tanto, como sería colitis ulcerosa crónica idiopática, y eso es lo que tenemos. Demostrando, digamos, contestando a tu pregunta, ¿no? El intestino irritable definitivamente no vemos más frecuente cáncer de colon en aquellos que tienen intestino irritable que en aquellos que no. O sea, no tiene nada que ver, definitivamente. Uno es un trastorno funcional y el cáncer es un trastorno orgánico, y este trastorno orgánico no inicia con trastornos, claro, sí inicia con síntomas parecidos a los que tiene, ¿no? Otro factor de riesgo en una persona que tiene intestino irritable es que le despierte el dolor en la noche, pero no para pensar en cáncer, sino para pensar en abdomen agudo, ¿no? Es una cosa muy frecuente que vemos, que los pacientes con síndrome de intestino irritable no los suele despertar su dolor. Despiertan y se acuerdan de su dolor, pero no los despierta el dolor en sí. Algunos se confunden y dicen, no, pues es que sí me despierta. Bueno, está bien, les hacemos caso, pero pues dice que eso le ha sucedido los últimos 8 días de 10. Pues eso no es una apendicitis aguda, ni es una colestitis aguda, ni es una diverticulitis, ¿no? Lo mismo, tampoco la diverticulitis, la diverticulosis está asociada con una mayor frecuencia de cáncer de colon. Tampoco se observa eso. Algunos reportaron alguna vez que sí, pero no tiene por qué.
¿no? Bueno, entonces eso es respondiendo a la pregunta que hiciera Fer Rafta a través del chat. ¿Alguien más quiere preguntar algo? A ver, Morales. Así, Doc. Sí. Bueno, tomando en cuenta esto que se puede tomar, bueno, de la historia médica y también de lo que puede presentar el paciente, por ejemplo, un paciente con poliposis juvenil familiar, con antecedentes familiares de cáncer, ¿sí se podría indicar ya como tal un tratamiento quirúrgico preventivo? No, esos pacientes, o sea, hacer una colectomía total, no. Probablemente había que buscar que tengan marcador tumoral para esos pacientes en específico. Ahí si buscas carcinoma embrionario, ahí sí pudieras llegar a pensar, y es una de las pocas indicaciones de colectomía total, curiosamente. Pero es afortunadamente extraordinariamente raro, afortunadamente. Para los que lo tienen, pues ni hablar, pues hay que estar a las vivas, ¿no? Entonces con marcador, y pues ahí trae un factor de riesgo puesto, porque incluso dentro de lo que es, ahora que estábamos viendo esto, pues pudimos checar que la poliposis tiene el 100% de posibilidades de tener cáncer de colon. Entonces, pues no vas a irse a asomar cuándo. Normalmente, a través de, es raro ver personas con poliposis de veintitantos años que ya tienen cáncer de colon, es raro, pero sí se ve. Pero se ve más cuando van rumbo a los 40, 50 años, son un poco más jóvenes. Y claro, en caso del antecedente de cáncer de colon como factor de riesgo en familia, pues desde los 30 años hay que sugerirles a los familiares que se la hagan y si pueden un poco antes que se la hagan, ¿no? Porque la mejor manera de hacer ya en estos casos específicos el tamizaje es con colonoscopía. Hay que estar muy facilitados a la colonoscopía. Porque otra de las cosas que tiene el cáncer de colon, curiosamente, es que no nace siendo adenocarcinoma ya. Casi siempre tiene un patrón de adenoma, displasia de bajo grado, displasia de alto grado y cáncer. Entonces, claro, no falta el que clínicamente debuta con una hemorragia o debuta con una obstrucción, ¿no? Casi nunca con una perforación, pero algunos llegan a debutar con perforación de cánceres de colon, entonces, pues ni hablar, pero pues es raro, ¿no? Casi siempre ustedes le rascan un poquito a la clínica de estos pacientes y se han aguantado y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, había por ahí otra pregunta, una compañera que había alzado la mano y que ya la bajó. Perdón. Yo, doctor, Ajá, ¿qué pasó, bueno, me Manuelita? surgió la duda respecto a la dieta. En el consumo de calcio, eh, bueno, entendí que este era considerado como un factor protector, pero bueno, estaba leyendo unos artículos y mencionaban que únicamente, bueno, se había encontrado que este beneficio estaba asociado, pero únicamente al colon distal, bueno, al cáncer de colon distal. El consumo de calcio. No, también Ajá. ahí eso no es de tanto impacto. El que tiene un poquito de más impacto al respecto, como que se ha visto una frecuencia menor, es el consumo de ácido acetil salicílico en dosis bajas. Y hasta eso porque se dieron cuenta que los pacientes cardiópatas que consumían ácido acetil salicílico vieron una disminución estadísticamente significativa. Cuando tú te tienes que esforzar por hacer estadísticamente significativo algo, habitualmente es que la frecuencia es bajona. O sea, que tiene tendencia a que sí es, pero baja, ¿no? O sea, sí ayuda el ácido acetil salicílico, sí, pero ¿qué tanto como para toda la población decirle, a partir de ahora todos consuman ácido acetil salicílico? No. Y lo mismo con el calcio. Entonces, claro, el calcio, sobre todo para mujeres, pues es de vital importancia cuando rebasan cierta edad, porque ya saben que la osteoporosis está al orden del día. Pero de ahí en fuera, pues no tiene tanta correlación, por decir así. Doctor, ¿y hay alguna correlación con la disbiosis? O sea, también con enfermedades No, fíjate bacterianas que recurrentes. todavía se han estudiado eso sí, y lo que se han encontrado es que tienen biotas un poco diferentes, las personas que tienen cáncer de colon que las que no, las personas que tienen CUSI y las que no, pero tampoco se ha podido tipificar qué cantidad mayor de bacterias, como por ejemplo en el caso de cáncer gástrico, la presencia de Helicobacter pylori pega,
Sin embargo, pues todavía está el cuestionamiento de qué sucede con toda la de más cantidad de gente que no tiene cáncer de gástrico, ni siquiera síntomas, y que ahí está el Helicobacter pylori. Tiene que haber algunos par de factores o más que tengan que coincidir para que el paciente desarrolle cáncer gástrico por Helicobacter pylori, hablando de bacteria. Hablando de bacterias para cáncer de colon, todavía no tenemos una correlación así que se diga, miren, son estas y son estas. Se habla de que es diferente la biota, sí. No me acuerdo ahorita qué tipo de clubs bacterianos son los que predominan de la biota en los que tienen cáncer de colon, pero todavía no hemos podido determinar aconsejar algún antibiótico como para evitar esto, o incluso en los programas de trasplante de excremento fecal, de trasplante fecal, se haya justificado como para evitar cáncer de colon. Eso todavía no existe. Hay sugerencias, pero todavía no se tiene aceptado. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, también me llamó a mí la atención en una diapositiva en la que menciona otros factores y pone a la colecistectomía. Esto, pues, ¿cómo se vería relacionado? Ajá, lo mismo. Es un trabajo clínico, ha habido varios, pero donde se observó que en grandes grupos de colecistectomizados se encontraban una frecuencia discretamente más elevada de cáncer de colon. No la pudieron explicar a la fecha. Lo que sí, las sales biliares se consideran en contacto frecuente por mayor tiempo con la mucosa, tanto del estómago como del colon, en este caso, no tanto en el intestino delgado, como cancerígenas. Precisamente por eso, un poco parecido a las sustancias estas alquitranadas de la carne roja, sobre todo hecha a la parrilla, al carbón, vamos a decirlo así directo, como posibles cancerígenos. Y entonces lo mismo, las personas que comen suficiente fibra y demás, se ven beneficiadas para evitar estos cánceres. Ahora, ¿dónde podría estar la relación entre un colecistectomizado y un no colecistectomizado para cáncer de colon? ¿Cómo se modifica? Perdón, un segundo, por favor. Voy a colgar. No pasa nada. Les decía yo, ¿cómo se justifica? ¿Cuál es la diferencia fisiopatológica de una persona? ¿Me están escuchando? ¿Bien? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Es que me apareció ahí el de espera, pero fue por una llamada y luego como está enlazada mi computadora, mi celular, se interfiere un poco. Bueno, les decía yo ¿cuál es la fisiología nueva de un colecistectomizado? Simplemente no se va a guardar la bilis por un tiempo X y se va a concentrar más, que pueden ser, pues, ¿cuánto les gusta? 50 mililitros, 60 mililitros en momentos de ayuno, a donde va a estar más concentrada y con el estímulo de la comida se va a exprimir rápido la bilis, la vesícula, y va a pasar la bilis para mezclarse con los alimentos. Bueno, ¿qué querrá decir? Que los alimentos estén menos digeridos por bilis y entonces sean lípidos los que están ahí. Pues eso estoy teorizando, estoy especulando vilmente. Pues no, los lípidos no están como que muy relacionados con esto en la presencia ahí. Número dos, el que pasen las sales biliares más diluidas, pues no, porque en última instancia están más concentradas en la bilis de la vesícula y menos. Entonces es una observación que tampoco al final, simplemente es una observación y por eso se anota, pero no sigue sin tener peso. Pero está bien, a mí también me llamaba la atención y pues me empecé a preguntar y pues finalmente no tenemos todavía una respuesta al por qué es un poco más frecuente la presencia de cáncer de colon en colecistectomizados, sin que tampoco lo consideremos un factor de riesgo. Para acabar pronto. Ya les dije los factores de riesgo y no hay ni ingesta de carnes rojas, no hay calcio, no hay, lo que sí hay, eso sí, una dieta pobre en fibra. Eso sí está relacionado, pero tampoco lo preguntamos como factor de riesgo, pero ahí sí está demostrado que las personas que comen menos fibra tienen una incidencia un poco mayor de cáncer de colon que aquellas que comen fibra. Eso sí.
¿Alguna otra? Gracias, doctor. De nada. Por ejemplo, tú me podrías poner un ejemplo, Edwin, clínico, de cómo sospechar cáncer de colon en alguna persona. O sea, ponme así un ejemplo de que ya te llegó a ver un paciente a tu consulta. ¿En quién dirías tú, no, pues hay que sospecharle cáncer de colon? Yo creo que se me comentaría que tiene sangrado en las heces y también si es un paciente ya, como mencionó, de 50 años. Ok, entonces ya tienes una persona de 50 para arriba y que además te dijo que tuvo, por ejemplo, un paciente con melena, vamos a suponer un cincuentón, que dice, oiga doctor, fíjese usted que me fui a hacer un check-up y porque empecé a evacuar negro desde hace ya unos días. Y me sale aquí en mi laboratorio que tengo 11 de hemoglobina, varón. ¿Qué le haces a ese paciente, Edwin? La colonoscopia. Una colonoscopía. Y resulta que tuvo cáncer gástrico. Porque ya vimos nosotros hemorragia de tubo digestivo alto en esta materia. Nos falta ver hemorragia de tubo digestivo bajo en la próxima, ¿no? Que esa es la que tenemos pendiente. Hemorragia de tubo digestivo alto es más, eso es pasado mañana. Entonces, ojo, cuando tengan un paciente que tiene anemia, que tiene melena, sí, puede ser. Bueno, ahora la pregunta sería, le mandas la colonoscopía, teniendo en cuenta que es melena, ¿dónde esperarías el tumor? Está cañona la pregunta. No tanto, porque si repasaron el tema, puede ser, incluso cuando les di el tema de hemorragia de tubo digestivo alto, se los dije también. Pues sería, Ajá, a ver, Víctor. pues sería en tu digestivo alto, ¿no? Se supone que No, si no, ya es no, sangre estoy de negra. acuerdo, porque ya dije que es hemorragia de tubo, cáncer de colon, pero Edwin propuso una colonoscopía. Claro, le dije, fue cáncer de gástrico, pero vamos a suponer que no tuvo cáncer gástrico el paciente y vamos a darle por bueno que es de colon. ¿En qué topografía encontraría este cáncer de colon, Víctor? Tomando en cuenta que es melena. En la primera porción. En la primera porción. ¿Dónde es más frecuente el cáncer de colon? Tú mismo, Vic. No sé en cuál es más frecuente. Bueno, a ver, vamos a poner acá esas imágenes que sí ya vienen a colación, porque desde el punto de vista topográfico sí es importante mostrarles a ustedes dónde se encuentra más frecuente. Échale una sumita, vamos a ponerle del lado izquierdo del colon. 5% en el transverso, súmale, en el descendente, en el sigmoides y en el recto. Entre todo esto, ¿cuánto completas? 65%. ¿Cuánto, Mayrani? 65. 65, o sea, la mayoría de tumores del colon están del lado izquierdo. Por eso es que estaría yo un poquito en contra de la opinión de Edwin. Claro, tú misma, Mayrani, ¿por qué tu compañero comenta ahorita, Vic, que es de la parte más proximal del colon el que tengamos melena? ¿Estarías de acuerdo o no? Pues sí, porque ya se procesó la sangre, por así decirlo, por eso sale negro. Exacto, entonces del lado derecho podemos tener en algunos casos melena. Entonces, ahí esos son de los casos, pero ¿qué tanta razón tendrías, Edwin? Tú mismo contéstame. ¿Qué tanta razón tienes de a un paciente con melena pedirle colonoscopía? ¿Cuánto vas a tener de certeza de que sea un cáncer de colon, en todo caso? Por melena. Porque por rectorragia, pues obviamente es acá, ¿no? Pues solamente en 1/3 de casos de cáncer de colon.
Entonces, por eso hay que irnos, cuando se trate de melena, no dejen de hacer una endoscopía alta, muchachos. Y cuando tengan factores de riesgo para cáncer de colon, no dejen de hacer la colonoscopía, ¿sí? Porque también si le sale, claro, son alrededor entre 4,500 y 5,500, 6,000 pesos la panendoscopía, esófago gastrodenal, y son como entre 7,500 y 10,000 pesos la colonoscopía. Entonces, a esa distancia, a mí en lo privado me queda que yo solo hago medicina privada. A nivel institucional, pues simplemente se tiene que mandar y ya, ¿no? Es más trabajo para nuestros colegas, ¿no? Y no hay más, ¿no? Ahora, todo tiene un riesgo. ¿Vamos a hacer que corra el riesgo el paciente? Pues sí, no nos queda otra. Va a tener que correr el riesgo. Afortunadamente el riesgo es muy bajo de perforación intestinal y demás, ¿no? Entonces, ahora ya estamos trayendo aquí, pues, la frecuencia de cáncer de colon, ¿no? Entonces, pues, por ahí tenemos. Haciendo un repasito rápido, hablamos de algo de dieta, hablamos de lo que ustedes ya habían mencionado. Aquí se habla de protección con cereales y frutas, principalmente, la fibra por menor contacto y todos los antioxidantes también, etcétera. Entonces, en relación a... Permítame un segundo, por favor. ¿Sí diga? No contestaron, quiere decir que son ofertas o un call center. Entonces vamos a quitarlo porque si no me van a seguir moliendo. Vamos a ponerle acá en editar y bloqueamos este contacto y ya todos felices. Bueno, entonces aquí están los hábitos en relación al tabaco, no se les olvide. El tabaco, por cierto, tiene que ver con cualquier tipo de cáncer epitelial, obviamente sobre todo del respiratorio y mucho del digestivo, mucho del digestivo. El ejercicio es un factor protector porque también hace que tengamos una motilidad más rápida y el tiempo que están los factores cancerígenos en contacto con la mucosa. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿de dónde nace primordialmente el cáncer de colon, muchachos? A ver, tú dime, Flores Vivanco, ¿de dónde nace primordialmente el cáncer de colon? ¿De la mucosa, la muscular o la serosa? O bueno, a ver, Fátima. Fátima Peñafiel. Bueno, ¿quién tiene ganas de hablar, Andrea? A ver, Andrea. Sería también de la mucosa, ¿no? Sí, de la mucosa, igual que todos los que hemos mencionado, ¿no? Entonces, ahí en la mucosa va a haber menos contacto y es de donde nace la mayoría. Cuando hablamos de tú misma, si quieres, ¿cuál sería entonces el diagnóstico más frecuente histopatológico que esperarías escuchar en cáncer de colon? Adenocarcinoma. Exacto, adenocarcinoma. Cuando hablamos de cáncer de colon, estamos hablando en cerca del 90%, estamos hablando de adenocarcinoma, y en un porcentaje mucho más bajo de otras estirpes, de otras partes digamos, en este caso, de las capas germinativas originales nuestras, ¿no? Aquí ya les hablé de herencia, ya vimos nosotros, incluso, ojo, porque también hay asociación de algunos tumores con otros tumores epiteliales, como sería cáncer de endometrio, hablan de genitourinario, de mama incluso. Entonces también por ahí tenemos algunas asociaciones. Esto de los pólipos adenomatosos son como que ya el precursor del cáncer de colon en sí. Entonces por eso es que es conveniente hacer la colonoscopia de la que comentamos, porque le podemos ahorrar un cáncer de colon al paciente. En relación al tiempo transcurrido con colitis ulcerosa y la aparición de cáncer de colon, conforme pasan los años, la frecuencia es mucho más elevada, ya lo vieron ustedes ahí en esta diapositiva, y la clínica es más frecuente en el hombre que en la mujer, cambio de hábitos intestinales. Dolor abdominal no se los había yo mencionado, pero los pacientes con cáncer de colon empiezan a tener ciertos datos de obstrucción, si ustedes quieren, relativa, pues tienen cólicos, el sangrado que puede ser oculto evidente, pues la anemia está correlacionada, la pérdida de peso ya lo mencionamos. Fíjense, este tumor no es muy anorexigénico como lo es el de páncreas o como es el de estómago, también ya se los he mencionado.
Entonces, obviamente un tumor palpable o al tacto, pues obvio. En- yo ya dejé de tener ese concepto porque estoy muy facilitado para mandar a mis pacientes a hacerles colonoscopía. Entonces, como quiera, ciertamente no nos tiene que inhibir la cuestión de la penita en las personas para no revisarles el recto, el ano y hasta donde no nuestro dedo de recto, o si tenemos algún aparato de alguna pinza exploradora, pues poner la pinza exploradora para ver unos centímetros de recto. Pero pues se va a limitar nuestra exploración a 8 centímetros o 10, no más, ¿no? O el que tenga el dedo demasiado largo, bueno, pues 12, que palpe una tumoración, ¿no? Entonces, yo creo que si no sé, incluso no se me olvida a mí cuando hice mis rotaciones en el departamento de proctología, donde todavía se tenía el concepto anterior de preparación de proctólogos, porque en la actualidad se consideran coloproctólogos. Entonces ven todo el colon y están preparados para hacer endoscopía del colon y todos los demás, los modernos coloproctólogos, por decirlo así. Y entonces me acuerdo que nos decía el coloproctólogo con el que yo roté, dice, yo a todos mis pacientes les hago rectosigmoidoscopía. Y se las hacía en vivo y en directo, les introducía un rectosigmoidoscopio como de 30 centímetros, y no se me puede olvidar un señor de más o menos unos 75 años de edad, de esos así machos bragados de campo, con un bigote incluso tipo zapatista, blanco ya, totalmente canoso el señor, de sombrero. Y me acuerdo que salió llorando de la consulta, porque decía, con toda honestidad, decía, tantos años que he vivido y aquí vine a perder con el doctor, ¿no? Entonces, pues, dada su mentalidad, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que le pasó. ¿Y a qué se limitaba? Bueno, si nos regresamos, si nos vamos otra vez a esta diapositiva, bueno, el doctor iba a ganar alrededor de un 45% de posibilidades de detectar cáncer de colon, pero se le iban a apelar algo así como 55% de pacientes con cáncer de colon. Entonces, finalmente, a la fecha, lo mejor es la colonoscopia. Y no le demos muchas vueltas, eso es lo mejor. Entonces, bueno, ya vimos nosotros por acá que está, pues, esto de el ultrasonido endoscópico, la TAC, la resonancia y el PET scan, están encaminados ya al estudio de extensión. Ya no está encaminado propiamente a un estudio para hacer diagnóstico de cáncer de colon, sino para ver a dónde ha ido a dar, ¿no? Entonces, bueno, en una endoscopía lo que se puede ver tiene varias formas, puede ser anular, obstructivo, casi siempre los que son de mayor tamaño. Aquí otra vez, en cuanto a la tapificación, ahorita más adelante lo vamos a ver, está obviamente, no es el tamaño, sino el que penetre las diferentes capas de la pared muscular. Y los sitios a donde va a irse principalmente son a los ganglios regionales, a los ganglios distales después, y uno de los sitios preferidos de dar metástasis de este tumor es el hígado. O sea, la da por vía venosa porta, principalmente, y ya del hígado puede viajar al resto y claro, puede haber metástasis pulmonares y en cualquier otra parte del organismo, a donde esté irrigado por arterias, pero el sitio consentido de metástasis es el hígado. Y curiosamente es más frecuente del lado derecho que del izquierdo. Se habla ahí de una circulación preferencial y eso ya desde el punto de vista de tratarlo de explicar, ¿no? Entonces, de cómo pueden ser ulcerados nada más, dando sangrado, puede ser exofíticos, como sería este que está mostrándose aquí en el ciego, y las pequeñas variantes que tienen en el recto, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, algún tumor que tiene cierto grado de ser exofítico, cuando es anular de este tipo, incluso este tipo de tumor es el que da la imagen clásica que se veía antes en el colon por enema, que se conocía como de manzana mordida. En la actualidad, la verdad es que el colon por enema para hacer diagnóstico de cáncer de colon ha quedado relegado, porque la colonoscopía, aparte de poder hacer diagnóstico en caso de un pólipo, por ejemplo, un cáncer temprano, lo va a arreglar la colonoscopía, va a ser diagnóstico histopatológico, pues con mucho se lleva al colon por enema en ese sentido, ¿no? Entonces, ahora que vimos lo de pólipos, ¿se acuerdan que les mostraba yo un pólipo ahí en un colon por enema que lo pusimos porque es un garbanzo de libra que nos muestren así un polipito tan bonito, ¿no? Entonces, bueno, eso nos suele suceder. Y
Estos casos pues, van a dar cólico por obstrucción o por tendencia a la obstrucción, y otros casos solamente van a dar sangrado, a veces oculto. Y en el caso del recto, la diferencia es que muchos pacientes tienen la sensación, tienen un tenesmo del cocol y se la pasan pujando en el baño pensando que pueden arrojar esa, pues lo que podría estar interpretando el organismo como una como materia fecal, ¿no? Y no lo es. Acá tienen ustedes en lo que se refiere a endoscopías, cómo se puede ver. Bueno, aquí de hecho es una endoscopía de un tumor. Eh, Luego tienden a, bueno, por ejemplo, este está haciendo protrusión, pero pues hay tumor acá, pues aquí prácticamente el 80% de la luz está ocupada por tumor. En este caso, por ejemplo, aquí igual tenemos aquí ocupado por tumor la luz del colon, en este caso es del recto, también es del recto y del colon descendente, que aquí prácticamente el 100% ya tiene lesión anular y solo pasa lo que puede pasar por el centro y lo que se pueda distender, ¿no? Entonces acá tenemos otro formato. Este es del recto, francamente, porque estamos viendo aquí el colonoscopio como se está viendo a sí mismo. Entonces vemos aquí una tumoración exofítica en el recto que está ocupando pues un porcentaje importante, pues por acá dentro del recto. Se supone que este 50% de luz del recto está respetada, pero esta parte, pues, no de luz, sino de pared, porque la luz esa prácticamente ya el 100% se ocupó. Este tiene sangrado y todo, se ve aquí ulcerado en esta parte superior, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos. Ok, con ustedes no he pasado lista, ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? No, todavía estamos a buena hora. Bueno, vamos a pasar lista, mis jóvenes, para que no se nos olvide. Jessica Amador, Presente, doctor. Ángel Castro, Presente, doc. Rodrigo Cortés, Fernando Cuevas, Presente, doctor. Ángel de León, Presente, doc. Alberto Domínguez, Presente, doctor. José Fernando Espinosa, Presente, doctor. José Manuel Flores, Escribió en el chat, Amairani, doctor. ¿perdón? Presente. Que escribió en el chat. Ajá. Rafta escribió. ¿Quién escribió? ¿Quién escribió en el chat, perdón? José Manuel Flores, creo. Flores. Bueno, pero él está aquí, ¿no? Amairani, pues ya estás acá. Aram Gómez. Carla Huesca. Zaira Jiménez. Presente, doctor. Ricardo Polayandas. Guadalupe López. Presente, doctor. Fer López. Presente, doctor. Paulo Lozano. Presente, doctor. Ariadna Martínez. Presente, doctor. Julisa Melchor. Presente, doctor. Felipe. Presente, doctor. Ana Cristi Moreno. Presente, doctor. Jocelyn Mota. Presente, doctor. Nathan. Presente, doctor. José María Ortega. Presente, doctor. Edwin Gerardo Ortiz. Por ahí ya hablaste hace ratito. Vianey Osorio. Presente, doctor. Fátima. Presente, doctor. Stephanie Pereira. Presente, doctor. José Armando Pérez. Presente, doctor. Ya por ahí hablaste, Fer. Alan Ratia. Presente, doctor. Alisa. Presente, doctor. Carmina. Presente, doctor. Luis. Presente, doctor. Edgar. Presente. Mabel Salgado. Presente, doctor. Tameda. Presente, doctor. Oscar. Doctor. Andrea. Presente, doctor. Víctor. Presente, doctor. Ya hablaste. Linda Zapata. Ya por ahí también vi tu imagen. A ver aquí. ¿Quiénes están chateando? Fátima, sí te escuché. Rodrigo Conrado Cortés. Ok. Bien.
Esto de la secuencia de pólipo adenocarcinoma, pues ya lo conocemos nosotros, ya lo hemos mencionado. Esta imagen también se las pasé cuando vimos lo de pólipos y de cómo es que puede invadir. Y en cuanto a, ok, ya tenemos el diagnóstico con nuestro paciente, ¿no? Ahora vamos a tapificarlo. Me gustaron estas secuencias de láminas que teníamos acá, porque ustedes saben que es TNM, ¿no? Entonces aquí hay que ver metástasis en cualquier parte del cuerpo. Aquí obviamente el N casi siempre lo vamos buscando en las zonas linfoportadoras que están hacia el mesocolon, y la T en la profundidad de invasión del tumor o que haya rebasado no solo las primeras planas, porque pues el cáncer in situ ya sabemos nosotros que está ubicado en los primeros sitios, ¿no? Antes de la lámina propia, una vez que ya la ha invadido, pues ya se vuelve cáncer invasor, ¿no? Entonces, claro, si se va a la muscularis, pues ya tiene otros test. Entonces, en el estadio 1 tenemos T1 o T2, que eso es lo que queremos nosotros mostrar. Y entonces, en uno de los casos, pues nada más va a llegar aquí hasta la submucosa, y en otro de los casos ya va a estar en la muscularis, ¿no? Y entonces, eso es lo que hace el estadio 1. Puede ser T1 o T2, pero con N0, M0. En el estadio 2A, tenemos nosotros un T3, a donde ya llega hasta la serosa, pero no la ha rebasado. O también tenemos en el 2A, que puede haber perforado entre 4A, sin que invada, o sea que ya el tejido perirectal tiene tumor, pero no ha invadido otros órganos. En el caso de la etapa 2C, entonces aquí sí ya tenemos nosotros la invasión de otros órganos. Tenemos un tumor P4B, y eso es lo que hace que sea C, sin que haya metástasis ganglionares. Ahora, si nosotros tenemos ya, ahora, sea cual sea la profundidad del tumor, lo importante es que tenga ya ganglios en el grupo inicial de las zonas linfoportadoras. Entonces hablamos ya de una etapa 3. Y entonces lo mismo, eso es cuando se trata de 4 a 6 ganglios. Cuando ya son más, ya no, porque acá también la T la clasificamos en T1 y T2. Y entonces ahí tenemos más ganglios hasta T3. Y entonces, por ejemplo, en la 3B puede ser cualquiera, pero aquí tenemos, por ejemplo, no ha invadido otra víscera, ya ha podido rebasar hasta la serosa o el perirectal, pero tenemos otra vez de 1 a 3 nódulos, pues un T menor, T3, T4A, pero con T1, entonces también tenemos el 3B. Y en el caso está un grupo 2 que habla de 4 a 6 nódulos. Y está el grupo 3 que habla de hasta 7 nódulos, entonces ya vendría siendo un T1, un N2 o N3, que también es como los ponen. En el caso de 3C, tenemos aquí una invasión total, pero tenemos de 4 a 6 nódulos. En 3C o con otra víscera, un T4B, o con metástasis con N1 a N3, no importa, es un 3C. Y ya nos vamos al 4, a donde tenemos metástasis en cualquier parte del organismo. El más frecuente es el del hígado. Entonces ahí tienen ustedes la etapa 4. Entonces, obviamente, va a ser muy relativo. Aquí también hablan de 4B cuando se trata ya pues está más intenso todo el tumor, ¿no? Y entonces hablan incluso ya de una 4B. Y obviamente la clasificación de la NCCN, que es tomada obviamente de la JC, del American Journal of Cancer, de la clasificación que tenemos. Y esto la describe, nada más que en el otro se los puse en imagen, ¿no? Está mucho mejor. Y acá tienen ustedes toda la correlación que hay entre T, N y M, ¿no? Que puede ser ABC y de ahí es a donde sale hasta 4C, ¿no? No solo en 4B, que es donde dejamos el otro. ¿Se acuerdan que les comentaba yo del diagnóstico que podemos hacer radiológico? Cuando no se tenía colonoscopía, pues se hacía radiología. Entonces la radiología hizo muy famosa esta imagen de manzana mordida, a donde tenemos nosotros, acá viene el material de contraste, aquí hay un defecto de llenado negativo, que es si el tumor, y solo deja pasar el material de contraste en el medio. Entonces el conjunto de la imagen daba la impresión de ser una manzana mordida. Esa imagen se ve acá, esa imagen se ve acá, y esa imagen no se ve tan clara acá, pero pues es una estrechez que está mostrando aquí en el sigmoides, en la parte izquierda, incluso si se fijan, coexiste con defectos de llenado positivos, que son divertículos. Digo coexiste, no que tenga que ver directamente, ¿no?
Entonces, hasta acá vamos con el diagnóstico y ya nos estamos yendo a la etapificación. Hay diferencia entre la etapificación que se hace en colon y la que se hace en recto. Entonces, sí nos interesa saber qué tanto ha penetrado el tumor, y sobre todo en el recto, porque ahí cambia la estrategia de manejo con lo que es terapia neoadyuvante, incluso radioterapia neoadyuvante, con respecto a, digamos, en diferencia del recto con respecto al colon. En el colon casi siempre nos anticipamos a la cirugía. Claro, hay que tapificar antes, porque si vemos tumor en el hígado, nos va cambiando el concepto, ¿no? Entonces, voy a dejar hasta acá la plática. No sé si tengan alguna pregunta. Tenemos mañana chance. Yo creo que vamos a poder mañana ya iniciar incluso con el tema de hemorragia de tubo digestivo bajo, que viene mucho a cuento. Y entonces, pues eso es lo que tenemos hasta ahorita, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta con ustedes o comentario que quieran hacer? Doc, ¿cuál había dicho que era, o sea, como el tipo de tumor que más frecuente daba la imagen en manzana mordida? No el que más frecuente, en realidad, sino que puede darlo, ¿no? El de manzana mordida, pues es un defecto de llenado anular totalmente constrictivo que nada más deja paso por el centro, pero no es que haya un tipo de tumor que dé este signo clásico, ¿no? Que pues a lo mejor no tenga tanta importancia. Me refiero más bien a que cualquier tumor del colon puede eventualmente dar eso. Gracias, Doc. Sí, si es un tumor en placa ulcerado a un solo lado, pues lo que nos va a dar es una especie de relieve, parte de defecto de llenado negativo y si se acumula en la zona ulcerosa el material de contraste, pues se va a ver parte de un defecto de llenado positivo, ¿no? Que es un tumor ulcerado. Que también hay tumores exofíticos, anulares ulcerados, ¿no? Que también es otra de las cosas. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan ahí un par de minutitos antes de que llegue mi paciente. ¿No? Bueno, pues mañana nos vemos, Doctor, mis yo tengo una jovenazos. duda, A ver, venga. pero es respecto al examen de casa. Ah, ¿duda? Ajá. Acuérdate que, bueno, duda en cuanto a planteamiento, venga. En cuanto a yo asesorar, no asesoro, ¿eh? Porque es pregunta, pero dime. Bueno, es que en la pregunta donde dice, bueno, ponen lo de la nutrición preoperatoria, ahí Sí. únicamente se hacen los cálculos del requerimiento calórico y tengo además que agregar, no sé, alguna solución que yo quisiera pasarle o únicamente con los cálculos. Lo que pasa es que aquí tienes un todo. Tú tienes a tu paciente y lo que se pretende es qué indicaciones le vas a poner a enfermería. Es la forma como yo te podría cuestionar ahorita o decirte ahorita. A ver, doctora, ¿nada más le pongo eso? O ya hiciste tus cálculos, ok. Y la enfermera va a decir, oiga, doctora, ¿qué le pongo? ¿No? Entonces se pretende que hagas como una especie de indicaciones médicas a donde dice qué solución, cómo va, o qué soluciones y cómo van, ¿no? Y cuáles le pones al principio y cuáles le pones después, eso sí es importante, ¿no? Aquí el chiste es que tú te vistas como, es un examen de acuerdo, pero este examen pretendo que a ustedes los haga sentirse doctores, como que ya están por ser, y van a dar indicaciones a enfermería, basadas en sus conocimientos, por supuesto. Entonces aquí pues le vas a estar rascando, va a estar documentando, tienes la posibilidad de ir con alguien que sabe más de esto y que te pueda orientar, o en los libros que estás consultando poder sacar conclusiones, está perfecto, ¿no? Hay quien opta por no preguntarle a nadie, y yo me doy cuenta de inmediato cuando ustedes han sido asesorados por personas que saben, porque la orientación no puede ser de ustedes, me queda claro, pero no me interesa. Si lo entendieron, qué bueno. Y si al que los asesoró les dijo del A a la Z y ustedes lo entendieron, qué bueno. Se consiguió el objetivo de que ustedes sepan esto. Una cosa es sí, checarlo en los libros y otra cosa no. Claro, si todos se los hacen y siguen sin entenderlo, qué malo, qué malo, ¿no? Bien por el que lo resolvió, mal por el que tenía que resolverlo y no tiene ni idea, ¿no? Entonces, pues esa es la conclusión final a la que llego, ¿no? Claro que el que lo resolvió así sacó su 10 y tiene, en lugar de
de su 8 saca 9, pues qué bueno, o en lugar de sacar 80, bueno, sí, eso sería, ¿no? Pues qué bueno, pues allá él, ¿no? Pero cuando le pregunto a una enfermera cómo van a estar los cálculos, pues va a tener que ir por su asesor otra vez, ¿no? O va a tener que pedir la interconsulta porque no sabe, ¿no? Entonces esas serían las conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que te puedo sugerir? Pues tú qué le vas a decir a tu enfermera. Y claro, tu paciente va a recibir lo que tú digas y con lo que reciba, eso es lo que yo voy a evaluar, ¿no? Claro, no es tan estricto de que una pregunta se las pongo tache. O sea, aquí ya es un poco más de todo el concepto que implica el cómo están ustedes resolviendo el problema, ¿no? Bueno, ¿esto te aclara o te deja más dudas? No. Sí, está más claro. Pues vale. Gracias, doctor. Bye. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Bye.